Bienvenidos sean todos a un nuevo video de álgebra. De hoy vamos a presentarles la factorización de trinomios del tipo ax cuadrado más bx más c. La factorización no es más que convertir este trinomio en dos binomios del tipo m1 o x más m2. Bien, el primero hacer esta factorización es multiplicar por a, receta escrita para que ustedes la tengan. Después que se multiplica por a todo el polinomio, se descompone en dos factores. El primer término es la raíz cuadrada del primer trinomio, o sea, en este caso x. Después en el primer factor se escribe el signo del segundo término y en el segundo factor se coloca la multiplicación del 2 por el 3, o sea, de este más por este más. Ahí pueden salir dos casos. Si los signos salen iguales, los números cuya suma sea el segundo término sea el tercer término. Así sería. En el caso B, que los signos sean diferentes, vamos a buscar dos números cuya diferencia sea el segundo producto, sea el tercer término. Hecho eso, el número mayor se coloca en término y el menor será en el segundo término. Por último, que dividir por el múltiplo de A concretamente para tener todo el resultado. De esta manera ya tendríamos cómo factorizar el trinomio y ahora vamos a hacer tres ejercicios que les tengo preparados con los cuales ustedes podrán practicar lo que está escrito allí. Bien, comencemos con el ejercicio número 1, que es con este polinomio, ¿cuál es el primer paso? Multiplicar por este coeficiente 6 por el polinomio. Si lo hacemos, se quedaría 6 por 7x más 2 por 6. Eso quiere decir, utilizando paréntesis, que vamos a tener el polinomio 6x al cuadrado más 7 por 6x más 12. Aquí aprovechamos la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces ya tenemos un polinomio en el cual podemos colocar dos binomios que tengan cada de 6x adelante. ¿Ok? Después que se colocan los dos, vamos a colocar en el primero el signo del segundo elemento del polinomio, lo colocamos acá, y acá vamos a colocar la opción de los dos signos, más por más da más. Si los dos signos son iguales, recuérdense que tenemos que buscar dos números que den 7 y que dos den 12. Esos números son 4, y 4 más 3 son 7 y 4 por 3 son 12. Ya ahí tenemos la operación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para regresar, porque este sería el resultado de este polinomio, pero ese no era lo que nosotros estamos buscando. Nosotros el resultado es de este polinomio, que debe dividir entre 6 nuevamente. Dividir entre 6, pero vamos a dividir entre 6 descomponiendo 6 en dos números, que es 3 y 2, porque como ven, 4 y 3 no son divisibles por 6. Entonces vamos a dividir este polinomio y dimos por 2 este polinomio, quedaría 2 da 3x y 4 entre 2 da 2. Y el resto, 6 entre 3 da 2. ¿Ok? Continuamos con el ejercicio 2, que es 7x menos 35. Lo primero que hacemos es multiplicarlo por el coeficiente de x al cuadrado, que es 7. Haciendo esa multiplicación nos da 7 por 7x cuadrado menos 7 por 44x menos 7 por 35. Eso dice que queda este polinomio cuyo valor de x sería 7x. ¿Ok? 7x al cuadrado. Ya queda, digamos, el artificio armado para que hagamos el procedimiento normal, el procedimiento conocido en el video anterior. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a buscar primero las tablas en Excel de estos dos números, de la descomposición de estos dos números. Vamos a descomponer el 245 entre sus números divisores. 245 entre 5 da 49, 49 entre 7 da 7 y 7 entre 7 da 1. Quiere decir que 245 es igual a 7 por 7 por 5. Hacemos lo mismo con 44. 44 entre 2 da 22. 22 entre 2 da 2, da 11. Y 11 entre 11 da 1. Entonces, los
44 es igual a 11 por 2 por 2. Ahora vamos a colocar dos binomios en los cuales el valor inicial de ese binomio es 7x. Los colocamos entre paréntesis y en el primer binomio vamos a colocar este signo, el signo del primer coeficiente, que es menos, y en el segundo binomio vamos a colocar la multiplicación de estos signos, que es más por más da más. Entonces nos da que los dos elementos tienen signos diferentes, menos y más. Como los signos son diferentes, tenemos que buscar dos números que multiplicados den 2,45 y que la diferencia sea 44. Ok, aquí tenemos que esos números son el 49 y el 5. Nos aprovechamos de esto que hicimos aquí. Siendo el 49 y el 5, agarramos el número mayor, lo colocamos en el primer elemento, y el número menor lo colocamos en el siguiente elemento. Pero esto, como les dije en el ejercicio anterior, esto es el resultado de este polinomio, no de este. Entonces ahora tenemos que dividir entre 7 nuevamente. Cuando hacemos la división entre 7, vamos a hacer la división entre 7 de este polinomio nada más. ¿Ok? Vamos a hacer la división entre 7 de este polinomio. Cuando dividimos entre 7 nos queda 7 entre 7 da 1 y 49 entre 7 da 7. Y el otro queda en 7x más 5. Ahora continuamos con el tercer ejercicio. Cuando colocamos el tercer ejercicio nos queda 21x cuadrado más 11x menos 2. El 21x cuadrado, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso, multiplicarlo por 21. Cuando lo multiplicamos por 21 nos queda 21 por 21x cuadrado más 21 más